Magnificat anima mea Dominum, et exulta in spiritus meus, in Deo salutari meo. Padre nuestro, el Amén de Jesús. Una de las palabras más conocidas e identificables del cristianismo es Amén, y muchas veces no se entiende su significado y aplicación espiritual. De hecho, miles de personas no creyentes usan esta palabra como sustituto para afirmar que están de acuerdo con algo. La palabra Amén, que significa en su forma más sencilla, así sea o en verdad, eso es para nosotros, tiene su raíz en el hebreo emuná, que significa fe. Amén también se traduce como ciertamente, como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es cuando Jesús dice: Amén, amén, el que cree en mí tiene vida eterna. En nuestras traducciones de la Biblia nosotros esta parte la leemos así: en verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús le da una importancia solemne a la palabra amén. Por esto, la palabra amén se dice al final de una frase sagrada y también como respuesta a una bendición, expresando que creemos solemnemente en esa oración o bendición, que tenemos fe en Dios en cuanto a esas palabras que le hemos entregado. Para los judíos, también la palabra amén es un acrónimo de la frase El Melech Neeman, que significa Dios, Rey digno de confianza. Eso significa amén. Y en el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, dice que Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es decir, el amén es Dios, Rey digno de confianza, y así es Jesús para nosotros. Y ya para nosotros actualmente, amén es una de las aclamaciones litúrgicas más frecuentes para concluir las oraciones. Esta palabra amén también se usa coloquialmente en la expresión en un santiamén. Tomamos la palabra santiamén como si fuera una sola, pero esta viene de las últimas palabras en latín para santiguarse, que sabemos que estas palabras son in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y equivale a asegurar que algo se realizará realmente. Ahí es cuando decimos en un santiamén. Entendiendo un poco más el significado de esta palabra, amén, como lo hemos visto, ahora recordemos la oración por excelencia del cristiano, el Padre Nuestro. En la antigua alianza estaba prácticamente prohibido mencionar el nombre de Dios, por tratarse del Ser Todopoderoso y 3 veces Santo, por lo que se usaban sustitutos, de los cuales el principal es el tetragramatón, que está formado por las letras del alfabeto hebreo, Yod, He, Vav y He. Para nosotros esto equivale a las letras Y, H, V, H, y de las cuales procede nuestra pronunciación del nombre de Dios, Yahvé, que significa yo soy el que soy. Entonces, este nombre de Dios es tan sagrado para los judíos que incluso cuando lo escriben ponen en lugar de Dios como una sola palabra, ponen la D mayúscula, ponen 2 asteriscos y al final una S, porque el nombre de Dios no es para estarlo pronunciando a la ligera, es algo que nosotros debemos aprender, porque en estos tiempos se ha perdido mucho la reverencia al mencionar a Dios, al orar, al pedirle, al adorarlo,
al alabarlo. Se ha perdido mucho la reverencia. Entonces nosotros entendemos por esta palabra que los judíos no se atrevían a pronunciar lo sagrado que es el nombre de Dios. Otros nombres que daban a Dios eran Adonai, que significa el Señor. Otro nombre, Adonai Tsebaot, que significa Señor de los ejércitos. Y así hay una larga lista de nombres y adjetivos que le atribuían a Dios según su acción en ese momento específico. Por ejemplo, Adonai Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. El Olam, que significa Dios eterno. El Shalom, Dios de paz. El Shofet Kol Haaretz, que significa Dios que juzga la tierra. El Shaddai, que significa Dios es poderoso como una montaña. O el Elión, que es el Dios altísimo. Y varios nombres más también se le daban a Dios en la antigua alianza. Sin embargo, nadie podía llamarlo Padre. Si no se podía mencionar el nombre de Dios, mucho menos se le podía llamar Padre, porque eso implicaría ser semejantes a Él, herederos de su misma naturaleza, y eso era una blasfemia, una gran ofensa siquiera pensarlo. Entonces llega Jesús con su llamado a la conversión y al arrepentimiento, con palabras de vida eterna, y muchos lo admiraban, incluso los judíos de la sinagoga, hasta que comenzó a llamar Padre a Dios. Entonces acusaron a Jesús de blasfemar por atreverse a hacerse igual a Dios, llamándose Hijo de Él. Y en verdad, Jesús es Dios Todopoderoso, encarnado, hecho semejante a los hombres por amor a nosotros. Y cuando sus discípulos piden al Señor que les enseñe a orar, la primera palabra que pronuncia para comenzar la oración es Padre nuestro. Con esto, ya no solo hacía Jesús a Dios su propio Padre, sino que también lo hace Padre de los creyentes, Padre nuestro, el Padre eterno de todos los llamados a la santidad y a la salvación. A pesar de que Jesús hace a Dios Padre de todos nosotros, esto no significa que le perdamos el profundo respeto y reverencia del que Él es digno por la eternidad y la majestuosa solemnidad que su misma dignidad merece por siempre. Nosotros debemos tener un gran respeto por Dios, aunque lo podamos llamar Padre, aunque podamos acercarnos a Él gracias a Jesucristo, gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a que en Cristo somos adheridos al Padre y adoptados como hijos suyos. Al contrario, llamar Padre a Dios nos debe hacer ser limpios y puros, santos y respetuosos, verdaderos y fieles. La oración del Padre Nuestro se debe aclamar con dignidad y fe, poniendo nuestra atención total en cada palabra y expresión que pronunciamos. El Padre Nuestro es el amén, el así sea de todas nuestras oraciones. Por eso generalmente cuando nosotros oramos algo de manera espontánea, cuando adoramos a Dios, cuando le pedimos por nuestras necesidades y las de nuestro prójimo, terminamos generalmente con un Padre Nuestro y con un Ave María y con un Gloria, porque el amén es el Padre Nuestro, es el gran amén de Jesús para nosotros. La oración es un gran tema. La oración espontánea, como nos enseña nuestra Madre Santísima María, la oración del corazón es importante para Dios, ya sea rezando oraciones compuestas o con nuestras propias palabras, pero siempre desde lo más profundo de nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y el Padre Nuestro entonces es el cierre solemne de nuestras oraciones, es la confirmación de que aceptamos la voluntad de Dios, que estamos dispuestos a perdonar y a ser santos de su reino aquí en la tierra. Y también terminamos con el Ave María, porque de esa manera saludamos a nuestra Madre, la Madre de Dios, y todo lo confiamos también en sus manos.
todo lo confiamos también a su intercesión, porque ella, siendo la Madre de Dios, nos quiere llevar a su Hijo. Entonces, por eso cerramos con estas dos oraciones, porque son la forma solemne y llena de fe que nosotros decimos amén a todo aquello que ponemos en las manos de Dios. Entonces pensemos en todo eso. La próxima vez que hagamos oración y recemos con nuestro corazón, pensemos que Dios es nuestro Padre por la gracia de Jesucristo y que Jesús es el amén de Dios, es su testigo fiel y verdadero, en quien la oración tiene su mérito y su cumplimiento por siempre. Porque como dijo nuestro Señor, fuera de Él y separados de Él, nada podemos hacer. Encomendemos todas nuestras oraciones al Señor por Jesucristo. Todas las oraciones a Dios Padre van por intercesión de Jesucristo y todas nuestras oraciones a Jesús van por intercesión de María. Así que nosotros necesitamos tener la fe del amén. Recordemos entonces, amén significa también fe, una fe grande, una fe que cree y que no duda nada, no para que Dios nos dé cosas conforme solo a nuestros deseos, sino que principalmente debemos pedirle a Dios que podamos ser santos, que podamos nosotros también ser testigos fieles y verdaderos del Padre Eterno y de nuestro Señor Jesús, como dice en el libro de Apocalipsis. Entonces cada vez que digamos amén en las aclamaciones litúrgicas, cuando nosotros vamos a la misa, recordemos esto, estamos diciendo sí, yo creo, estamos diciendo sí, Dios es Rey digno de confianza. Eso es lo que significa amén. Y cada vez que recemos el Padre Nuestro y el Ave María, recordemos que estamos diciendo dos aménes largos con toda nuestra confianza en Dios, de que Él responderá conforme a su voluntad, no a nuestros deseos, sino lo que Él realmente sabe que es mejor para nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.